Porque todo lo bueno tiene que acabar. Hablamos del final de la mayor racha de victorias de la historia de WrestleMania. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Uppercut. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que os estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, y como no, siguiéndonos en nuestras redes sociales, @UppercutSpanish en Twitter. Rodri, volvemos a hablar de The Undertaker, seguimos con nuestra serie de vídeos especiales de camino de cara al WrestleMania Season, y como decía en la intro, ¿no? Todo lo bueno pues tiene que llegar a su fin. Hemos visto al Undertaker nacer, hemos visto al Undertaker crecer, hemos visto al Undertaker reinventarse en sus diferentes personas para adaptarse a la era en la cual estaba viviendo. Hemos visto al Undertaker el campeón, la cara de SmackDown. Hemos visto al Undertaker el Warhorse, el que consiguió crear esta leyenda alrededor de combates y feudos legendarios como el de Shawn Michaels y el de Triple H. Y señores y señoras, hemos llegado a la caída del Undertaker. La última gran victoria de The Undertaker en WrestleMania tuvo lugar el 7 de abril del año 2013. WrestleMania 29 desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Un WrestleMania, pues la verdad es que poco recordado. Es un WrestleMania pobre en su mayoría, que tuvo ese Twice in a Lifetime entre The Rock y el bueno de John Cena. Se hablaba de la posibilidad de hacer una three-way con CM Punk. CM Punk eventualmente acabó su reinado de 434 días en Royal Rumble de ese mismo año, de 2013, y acabaría enfrentándose a The Undertaker, ¿no? Y es un combate en el que me quería detener, Rodri, porque la verdad, la gente en su día, pues quizás no lo valoró tanto, primero porque fue un mal WrestleMania, y segundo porque veníamos de esos 4 grandísimos combates, empezando con Shawn Michaels vs Undertaker en WrestleMania 25 y acabando con el End of an Era. Spoiler, no se acabó ninguna era en WrestleMania 28, ¿no? Y tenemos aquí un Taker contra CM Punk, que ya solo el build se sentía especial, ¿no? Justo fue cuando se murió Paul Bearer, ¿no? El gran manager de The Undertaker, y CM Punk jugó con ello, pues mucha polémica con ese segmento en el que CM Punk pues le tira la ceniza, ¿no? Emulando la ceniza de Paul encima del Taker. Y ya digo, llegamos a WrestleMania con un feud que tenía críticas, con un WrestleMania que no era especialmente bueno, pero por lo que he leído en Twitter, creo que el resultado pues, sí que te acabó gustando. Yo desde el principio siempre has dicho que a ti el combate que de la racha, ¿no?, que más te marcó, que no por ello el mejor, pero el que más te marcó fue ese Batista contra The Undertaker. Yo, como fan un poco más veterano, por así decirlo, no más veterano, al revés, que empezó más tarde en esto, se reenganchó alrededor de este WrestleMania. La verdad es que fue como ese gran combate que se me ha quedado siempre en la retina, ¿no? Ese CM Punk, yo por entonces, back in the day, adorando a ese CM Punk de Voice of the Voiceless, al que le quitaban todo, al que nunca le dejaban brillar, el que nunca iba a conseguir ese main event, el que le habían arrebatado ese reinado simplemente para dárselo a The Rock contra Cena. Ya os imagináis cuál era mi mentalidad, ¿no?, por entonces. CM Punk venía de tener ese grandísimo combate contra Cena en marzo, creo que fue, en un Raw, el combate pues caracterizado por ese pile driver que le aplicó CM Punk a John Cena. Pero la verdad es que después el build-up, ¿no? Un build-up al final al cabo cortito, teniendo en cuenta que de nuevo CM Punk había estado en la esfera más o menos del título hasta bastante febrero, hasta marzo. La verdad es que creo que cada semana sacaban algo más y más y más, entre comillas, violento de cara a la memoria de Paul Bearer, ¿no? O sea, la gente, me acuerdo por entonces en internet, pues diciendo si verdaderamente era necesario el llevarlo hasta ese aspecto, y pues cada semana pues CM Punk movía el ángulo y lo llevaba más y más y más, de forma más agresiva, ¿no?, con respecto a esto. Yo, a mí el build-up, la verdad es que puesto a ser de alguna manera agresivos, me gustó, en el sentido de que creo que CM Punk hizo una grandiosa labor como heel, sin tener ningún tipo de línea roja, o sea, cruzando todas las líneas rojas del mundo. Creo que hizo un gran labor como heel, pero sobre todo en Rewatch fue un combate que me gustó, fue mi combate favorito de ese WrestleMania, pero en Rewatch me parece que la diferencia
la grandísima actuación que hace CM Punk creo que no está recordada. Me atrevería a decir que, quitando esos duelos con sus Samoa Joes, ¿no? Esos duelos en Ring of Honor, esos duelos con Daniel Bryan, creo que verdaderamente estamos hablando de una de las mejores actuaciones de la carrera de CM Punk, porque de nuevo cuando te ponen a un Samoa Joe delante tuyo es bastante difícil no hacerlo bien. Pero cuando te ponen a un Undertaker, que por entonces había, lo que tú decías, un listón grandísimo, veníamos de 2 feudos muy buenos, con 2 combates cada uno muy buenos, considerados de los mejores de la historia de WrestleMania, es muy complicado el enfrentarte a Undertaker, un Undertaker que los años pasan por él, un Undertaker sin ningún tipo de estipulación que le proteja, ¿no? O sea, no tienes esa capacidad de Hell in a Cell, de utilizar diferentes cosas, o sea, simplemente tienes que tú sacar el work rate por parte de Undertaker. Y luego, bueno, veríamos más adelante que efectivamente lo que hizo CM Punk fue un milagro. Sin moverse, Undertaker fue capaz de tener un verdadero combatazo. CM Punk empezó desde el principio en la ofensiva, utilizando pues ese heel, ¿no? Mucho más ágil, que se va aquí, viene aquí, se sale del ring, entra al ring, intenta coger a Taker por detrás. Y Taker, incluso en la ofensiva, simplemente lo que se dedicaba era hacer la clothesline cuando era CM Punk el que literalmente corría hacia él. De verdad que me parece que es un clinic de cómo carrilear, cómo llevar un combate ante alguien que ya no está, ese spot, ¿no? Ese elbow encima de la mesa que quedará inmortalizado como uno de los mejores spots de nunca de WrestleMania, sobre todo de la carrera de CM Punk. De verdad que, si bien sus combates con Michaels me gustaron más, si bien ese combate con Triple H me gustó más, me parece que lo que consiguió aquí CM Punk como actuación individual fue digna de recordar, y la verdad es que me alegra muchísimo que hayamos tenido la oportunidad de volver a verlo, porque ahora ya que CM Punk se ha caído por así decirlo, o sea, hay mucha gente que no le tiene tan alta estima, entre los cuales me incluyo. La verdad es que recordar y decir, sí, fíjate, hace 4, hace 5, hace 10 años era un fanboy, pero es que mira las cosas que hacía. Totalmente, o sea, estas situaciones para estudiar, para sacar la libreta y ponerse a apuntar, porque es increíble lo que es capaz de sacarlo. O sea, tenemos un Undertaker que ya está mermado físicamente, que ya no puede con su alma, y un CM Punk que está lesionado. O sea, es un CM Punk que venía arrastrando molestias, y es un CM Punk que no estaba al 100%, y el combate que te dan aquí es espectacular, el público está al borde de su silla en todo momento. Creo que tiene muy buenos falsos finales con el juego de la urna, ¿no? Que arroba Paul Heyman y demás, y sinceramente es un gran combate y uno de los grandes combates de la historia de WrestleMania. A quien le pese, te guste más o menos CM Punk. Creo que es uno de los combates que le eleva. Y sinceramente es lo que dices, o sea, yo me gustó en su día, pero viéndolo de nuevo, o sea, cuando ya tienes todavía más insight de conocer la historia, estás más familiarizado con el wrestling, creo que lo aprecias todavía mejor por este doble esfuerzo que haces para sacarle pues un gran combate a una leyenda ya venida a menos. Y creo que con esto CM Punk demostró pues que él era el que tenía que estar en el main event de WrestleMania ese año, y no pues The Rock, ¿no? Que además de no tener cardio pues sufrió un desgarro muscular a la mitad, que le jodió un rodaje, y el público pues muertísimo en ese Twice in a Lifetime. Y con esto pues llegaría el 21-0, ¿no? Y el último año que estuvo invicto a Taker, ¿no? Ya que llegábamos a 2014, 6 de abril, WrestleMania 30, era un WrestleMania en el que se supone que iba a cambiar todo, ¿no? Teníamos el debut de personajes como Bray Wyatt, era un WrestleMania en el que ya no estaba así en Punk, que acababa de irse de la empresa, teníamos también el ascenso de Daniel Bryan, y el Taker se enfrentaba a Lesnar, ¿no? Un Lesnar que sinceramente regresó en 2012, tuvo su buen combate con Cien en Extreme Rule, tuvo su combate con CM Punk en Summerland del año 2013, y era un combate que tenía escaso build, ¿no? Era como, bueno, tenemos suelto a Lesnar, tenemos suelto a Taker, lo juntamos aquí. Yo recuerdo ver el combate y decir, es que es físicamente imposible que el Taker pierda la racha, ¿no? O sea, todos los años pensábamos lo mismo, de que era imposible, que se iba a retirar invicto y demás, pero es que con este era muy claro, es como, oye, no acabó la racha con ese combo de Super Kick y Pedigree en la Hell in a Cell, no acabó la racha el año pasado tras la muerte de su manager, no va a acabar con un Lesnar con una construcción mala y pobre. Y llegó el 6 de abril de 2014 y el público del Mercedes-Benz Superdome quedó en silencio, porque Lesnar, tras un mal combate, todo se ha dicho, derrotó a Taker. Difícil de analizar, la verdad. Es una cosa que es difícil de analizar porque es que, o sea, no sé cómo explicarme. Lo primero es que voy a volver a 2014. En 2014 yo empiezo a perder poco a poco, yo empiezo a perder el amor
por la WWE, pero siempre queda ahí el hecho de que hay que ver WrestleMania, ¿no? Y yo me acuerdo que Taker y Lesnar habían tenido problemas personales. Es decir, yo me acuerdo de que tuvieron un conflicto en la UFC, en un evento, que sí, que si no. Empezaron a hacer el tonto un poco el uno con el otro, a hablar mal el uno del otro. Entonces siempre estaba esa cosa de que, es personal, es personal, es personal. El build-up, bueno, Taker me acuerdo que había estado bastante tiempo haciendo cosillas con The Shield, ¿no? Había tenido problemillas con The Shield, que si estuvo con Daniel Bryan, que si estuvo con Kane haciendo equipo, pero tampoco habíamos visto mucho de cara a WrestleMania. De nuevo, de este build-up lo que más me acuerdo es de las promos de Paul Heyman. Paul Heyman saliendo todos los Raws, todos los lunes y vendiendo este combate. O sea, fue un build-up exquisito por parte de Paul Heyman y casi nulo por el resto, ¿no? Entonces me pareció muy curioso y yo creo que era uno de los combates que como tú dices, nadie se esperaba esto. O sea, es decir, había tantas otras oportunidades para hacerlo que viniese de aquí, la verdad es que es bastante curioso. Sabíamos que The Undertaker quería perder la racha. Sabíamos que Undertaker no estaba de acuerdo con retirarse invicto. Quería en algún momento dar este rap a otro joven. Sin embargo, la WWE y su incapacidad, hay que decirlo, de crear estrellas más jóvenes, no quiso tener a esa figura que fuese capaz de recibir todo este push por parte de Undertaker. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a crear un puente. Que Lesnar sea ese puente que quite la racha a The Undertaker para eventualmente dárselo ¿a quién? A Roman Reigns. Conclusión, no salió bien. Ese fue intento, ¿no? Coges a Lesnar, le creas como esta bestia invicta, esta bestia imbatible que acaba de vencer al Undertaker, que acaba de entrar en la historia del Pro Wrestling simplemente por este combate. Y, sin embargo, pues al final no consiguieron crear el otro punto, ¿no? El otro punto del puente para poder crear y transferir todo ese momentum de Lesnar hacia Roman Reigns. Yo creo que es historia viva y es una buena ilustración del momento, de la situación en la cual está la WWE durante estos años, ¿no? No son capaces de encontrar a alguien que pudiese o que hiciese sombra a gente del pasado, y yo creo que es lo que es. Y la gente dice, no, pero es que claro, tuvo una contusión al principio del combate, entonces no pudo. Son 25 minutos de combate y es que desde el principio se nota que Taker ya no está ahí. Y de nuevo, esto lo único que hace, en mi opinión, es exaltar más, es demostrar más esa actuación que tuvo CM Punk el año pasado, que Lesnar no pudo replicar. Totalmente, o sea, conmoción o no, Taker en ningún momento estuvo. Si hay una conmoción, es irresponsable que el combate dure 25 minutos, por mucho que sea el final de la racha. El combate es infumable, el público está calladísimo y tiene el pop que tiene al final porque es el pop que tenía que tener, ¿no? Y la gente habla del factor sorpresa, ¿no? Y se habla, bien como comentan, ¿no? De no querían dar en la victoria a un joven, por si este joven eventualmente no funcionaba bien, entonces la persona que le había quitado la racha al Taker al final acaba siendo una persona de segunda línea, ¿no? Es donde está el primer fallo de booking. Si ni tú mismo crees que tus ideas de booking van a funcionar, ¿cómo carajo vas a llevarlas a la realidad, no? Finalmente Lesnar acaba con la racha, Lesnar escuasea a John Cena en SummerSlam y Lesnar finalmente pues no pone over a nadie, ¿no? Porque WrestleMania 31, el único que pone medio over Lesnar es Rollins, ¿no? Porque canjea la maletín en WrestleMania 31, porque le acaba derrotando el año pasado en WrestleMania 35, pero fuera de eso, o sea, ¿quién ha puesto over a Brock Lesnar? A Bill Goldberg, que es una persona que no necesitaba estar over y que no ha puesto luego over de vuelta a nadie, más que este círculo vicioso que han tenido Lesnar y Goldberg entre Survivor Series, Arabia y WrestleMania. Entonces realmente pues me parece que es una mala decisión. O sea, por mucho que Lesnar luego fuera una bestia destructora y que te venda pay-per-views y lo que tú te digas, yo creo que no tenía ningún tipo de sentido. Así que para cerrar, solo quería preguntarte, Rodri, ¿cuál fue tu sensación o recuerdo, si tienes, de ver a Taker perder la racha? Porque creo que algo que hicieron bien fue que de repente no suena ningún tipo de música, la gente se queda en shock al momento, el propio referee duda de, hostia, he contado 3 cuando tenía que contar 3, y luego pues hacen, el ring announcer anuncia a Lesnar como ganador, suena la música y la gente loca. Yo recuerdo estar en mi casa y literal, probablemente durante la siguiente media hora, estar con cara de, he visto algo que pensaba que no iba a ver nunca. Sí, yo literal también, o sea, creo que, no sé si, sinceramente ahora mismo no me acuerdo si me spoileé o lo vi sin spoilear. Yo creo que me spoileé al final, pero me acuerdo de pensar, es que hay algo aquí que no está bien, hay algo aquí que no lo han hecho bien.
Y sobre todo fue, yo creo, un ejercicio de pensar, yo verdaderamente pensar el hecho de decir, ¿por qué habrán hecho esto? O sea, es decir, ¿cuál es la razón de haber hecho esto? Yo, sinceramente, lo achaqué a una lesión de Undertaker porque verdaderamente pensé, o la forma en la cual yo tuve de justificar todo esto es que ese WrestleMania 30, sería el final de Undertaker. Pero, como veremos en la próxima edición de este proyecto, no fue así, ni mucho menos. Pues sí, ya estaremos hablando en el próximo vídeo. Dejadnos ahí en comentarios, pues bueno, qué recuerdo tenéis del combate con CM Punk, sobre todo qué significó para vosotros el final de la racha de The Undertaker, que como bien comentaba Rodri, parecía al final de todo, pero 6 años después aquí estamos con Taker vivito y coleando. Si os gustó, no dejéis en dejarnos ese like, esa suscripción y esa campanita. Esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy pronto. Adiós.